abre las puertas. Ok, bueno, pues entonces igual invitamos a toda la gente que esté pendiente, ¿verdad?, de todas de las páginas oficiales para esta convocatoria. Más adelante ya tienen algún proyecto, algún programa, algún otro acuerdo donde se pueda haber beneficiado este sector. Claro que sí, pues informarles que igual alguna de las novedades que comunicamos ayer fue el tema de nuestros compañeros prefectos. Tú sabes que los prefectos están allá en las escuelas secundarias apoyando con una labor incansable, pues ya van a tener la oportunidad de poder buscar 12 horas adicionales gracias al perfil con el que cuenten. Si tú tienes el perfil para impartir, por ejemplo, química y eres prefecto, pues puedes buscar estas 12 horas para mejorar tu condición laboral, mejorar esta situación. Y vienen otras noticias muy buenas que ayer no se anunciaron, pero que vienen con la respuesta al Pliego Nacional de Demandas. Te voy a dar un ejemplo. Los niños hasta de 16 años que por alguna mala circunstancia de salud llegaran a tener cáncer, sus padres, si son trabajadores de educación, tienen un permiso especial con goce de sueldo hasta de 30 días durante un año para que acompañen a sus hijos a sus tratamientos. Esto es totalmente indiferente a las licencias por enfermedad que tiene el trabajador. Es una medida de sensibilidad muy importante porque son momentos muy difíciles. También los cuidados maternos tenían un tope de edad de 5 años, 11 meses, para que el padre sea considerado como que necesita estar con el niño para cuidarlo. Ya viste que a veces les da varicela o cualquier otra enfermedad. Pues ahora se duplicó hasta los 12 años. Cualquier niño que tenga hasta 12 años, los trabajadores lo van a poder cubrir. Ok. Perfectísimo. Bueno, entonces, ¿nos puede repetir dónde pueden encontrar en todas estas convocatorias y esta información el sector de la educación? Claro que sí, la convocatoria para la admisión y la promoción de PAES la va a publicar en primera instancia la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán en su página de internet, y pues también la vamos a replicar en la página del CENTE, sección 33 Yucatán. También allá vamos a tener toda la información, tanto en documentos como en videos, para aclararles cualquier duda que tengan. Los invitamos a que si tienen alguna otra duda y necesitan orientación, se acerquen con su organización sindical. Estamos a su disposición para poderles apoyar. Pues le agradecemos muchísimo su tiempo y también habernos compartido esta información, secretario. Lo esperamos para que próximamente también nos esté informando de próximos acuerdos y avances para toda la educación. Y después de esta entrevista nos toca irnos a una breve pausa, pero usted no le cambie, quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. En resumen, en la inauguración de la Feria de Proveedores, Manufactura Impulsando la Proveeduría Local, el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Hermilo Barrera Novelo, enfatizó que las grandes inversiones que próximamente aterrizarán en el estado generarán beneficios a las empresas de la región como parte de las acciones para fortalecer la cadena de suministro local. Pescadores de Celestún expresaron su gratitud por los chalecos y equipos de radiocomunicación que recibieron de manera gratuita por el programa Seguridad en el Mar. El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la ceremonia de graduación de la generación 2022-2025 del CONALEP Yucatán, donde reconoció el esfuerzo de más de 1,500 estudiantes. Hace unos meses, en la comisaría de Nojalal, en el municipio de Tecash, se dio un suceso que consternó a todos los habitantes de la comunidad. Miles de abejas de los apiarios de los productores de miel empezaron a morir sin razón alguna. La esquina de la calle 36 por 61 del Centro Histórico de Mérida se ha convertido en un auténtico basurero. Llantas, guacales, sillas, cubetas, envases, botellones de agua purificada, latas de cerveza, escombro, un inodoro y hasta un refri se encuentran tirados en esta céntrica esquina. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Antes de realizar una quema agropecuaria, da aviso a las autoridades municipales y sigue la norma oficial mexicana 015. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Estamos de vuelta y bueno, también le queremos informar que el IMSS Yucatán hizo una invitación a padres, madres y tutores de niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 años de edad para que los inscriban al curso vacacional recreativo 2025 que se llevará a cabo del 21 de julio al 15 de agosto y pueden participar en las actividades físicas, deportivas y recreativas. La titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Rubí Sandoval Cruz, explicó que el curso está dirigido tanto para que los derechohabientes como para que los no derechohabientes y todos los interesados puedan inscribirse del 7 al 21 de julio directamente en el Centro de Seguridad Social, ubicado en la calle 41 por 34, Colonia Industrial, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y el curso se impartirá en ese mismo lugar. Y bien, hoy, esta mañana le queremos compartir un poco más sobre la cuestión de salud, ya que este fin de semana se conmemora el Día Mundial del Sarcoma. El sarcoma es el tercer tipo de tumor diagnosticado en niños, mientras que en los adultos representa solamente el 1% de los diversos tipos de cáncer que se presentan en esta etapa de la vida. Es un tipo de cáncer que puede originarse en diversas partes del cuerpo, incluyendo huesos, músculos, grasa, vasos sanguíneos y otros tejidos conectivos. Existen más de 150 tipos diferentes de sarcomas y se clasifican principalmente en sarcomas de tejidos blandos y sarcomas óseos. El 84% son sarcomas de partes blandas y el 15% sarcomas óseos. Algunos de los síntomas de estos tumores son un bulto que se puede palpar en la piel, que puede ser doloroso o no. Otros síntomas son la rotura de un hueso sin causa aparente, dolor en los huesos, dolor en el abdomen y pérdida de peso sin causa aparente. El Día Internacional del Sarcoma se conmemora anualmente el 13 de julio con el objetivo de aumentar la conciencia sobre esta patología oncológica. Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y esta mañana también le vamos a informar en lengua maya, donde vamos a conocer la situación de la muerte de abejas en Ojalal. Tsokuman meseso, ka tie comisaría Ojalal tie municipio Tecash, Uchbi, Hupeba, Hachta, Tubeta Talamilo, Titulacles Maco, Boca Hagwalo te comunidado, ya Mejencabo, Kahukimilo, vale, Mishmak Yohebasten. Las abejas solo de repente se empezaron a morir, pero no sabíamos por qué. Entonces vino un compañero y le dijo a mi hijo que hay unas abejas que se están muriendo, son de tu apiario, porque vemos cómo están cayendo las abejas. Y agarró y fue a verlo mi hijo, y cuando llegó ya están muertas sus abejas. Eso empezó desde el mes de mayo. Emilia Tanutsigba, Kaka Tulakle Talamilo, Chen 5 o 6 colmenas, Tubeto Loptio, vale, Tagbelaje, Tsokumas Yátalo, Tag 300 colmenas, Tsokulas Kimilo. Cuando empezó eran solo 5 o 6 afectados, son los que estaban más cerca. Entonces ya después cuando empezaron a venir otros compañeros, les dicen que también la de ellos están muriendo. Tulakle Mako Kahanilo Tinohalal, Tanuk Atko, Emash, resultar nahi culpable titulakle Talamilo Beta Vitiemes en cabo, Ubet Cuba responsable, Tomentino Halal, más de 90% de la población, Cumeyástico e producción de cabo. Lo que queremos es que se deje de utilizar ese líquido y que sea responsable la persona que está haciendo eso. Yo lo que les digo, todos necesitamos de nuestro trabajo, así como las personas que tienen sus abejas, porque con eso se apoya a la gente. Y también ellos necesitan su sembrado también, pero también que sean responsables por lo que está pasando. Yete Yochelo Juan Velázquez, Meyana Hitiatulaclesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Y ahora también conozcamos qué está sucediendo en el centro de la ciudad. La esquina de la calle 36 por 61 del centro histórico de Mérida se ha convertido en un auténtico basurero. Llantas, guacales, sillas, cubetas, envases, botellones de agua purificada, latas de cerveza, escombro, un inodoro y hasta un refri se encuentran tirados en esta céntrica esquina. El agua de las lluvias se está acumulando en los recipientes ahí depositados, generando criaderos de mosquitos como el Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Vecinos de la zona esperan que la autoridad municipal tome medidas para evitar que esta esquina continúe como un basurero clandestino, poniendo en riesgo la salud de quienes viven en sus alrededores.
Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Llegó el fin de semana y no nos podemos perder lo más viral de las redes sociales. En Tamaulipas, una familia aprovechó la calle inundada para colocar desde su predio un tobogán. Aunque esto no es lo más recomendable por la higiene, el ingenio mexicano se observa hasta en los momentos de tragedia. En el centro de Valladolid, al pasar en una calle del centro, una camioneta dañó el toldo de un puesto ambulante de jugos. Cabe mencionar que la tienda itinerante se encontraba instalada en la línea amarilla de una banqueta. En Junucma, Yucatán, fue captado un pajarotó en pleno estado de tranquilidad. Esta ave es considerada mitológica desde la antigüedad y existe una leyenda al respecto. Tele Yucatán Noticias. Y bien, estamos en temporada de lluvias y para que usted tome sus precauciones, a continuación vamos a conocer cuál va a ser el clima de nuestro estado en esta mañana de viernes. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de las condiciones meteorológicas que tendremos durante este día. Este viernes 11 de julio la onda tropical número 11 continuará su avance hacia el oeste. Sin embargo, mantendrá el potencial de lluvias sobre el estado de Yucatán. Esperamos que se registre de intensidad moderada a fuerte en los municipios de Tizimín y Valladolid, esto después del mediodía. En Izamal, Tecash, Mérida, Humán, Samajil y sus alrededores se registrará entre las 2 y las 5 de la tarde. Sin embargo, el ambiente será caluroso, pronosticándose una temperatura máxima de 37 a 38 grados Celsius en Izamal, Tecash, Valladolid y Tizimín, hasta 39 grados Celsius en Mérida y sus alrededores y de 31 a 33 grados Celsius en la zona costera. Les recordamos que la lluvia moderada y fuerte estará acompañada de actividad eléctrica y rachas de viento superiores a 60 km por hora. Tomen sus precauciones. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos en la siguiente cápsula. Y bien, agradecemos a toda la gente que nos sigue acompañando y también aprovechamos para felicitar a Ricardo Yermon y también a Yujaira Collí y a José Alberto Osorio Ramírez, que bueno, son los cumpleañeros de este viernes. Y bien, nos toca irnos a una breve pausa. Usted que desea al pendiente de Tele Yucatán Noticias. En resumen, en la inauguración de la Feria de Proveedores, Manufactura Impulsando la Proveeduría Local, el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Hermilo Barrera Novelo, enfatizó que las grandes inversiones que próximamente aterrizarán en el estado generarán beneficios a las empresas de la región como parte de las acciones para fortalecer la cadena de suministro local. Pescadores de Celestún expresaron su gratitud por los chalecos y equipos de radiocomunicación que recibieron de manera gratuita por el programa Seguridad en el Mar. El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la ceremonia de graduación de la generación 2022-2025 del CONALEP Yucatán, donde reconoció el esfuerzo de más de 1,500 estudiantes. Hace unos meses, en la comisaría de Nojalal, en el municipio de Tecash, se dio un suceso que consternó a todos los habitantes de la comunidad. Miles de abejas de los apiarios de los productores de miel empezaron a morir sin razón alguna. La esquina de la calle 36 por 61 del centro histórico de Mérida se ha convertido en un auténtico basurero. Llantas, guacales, sillas, cubetas, envases, botellones de agua purificada, latas de cerveza, escombro, un inodoro y hasta un refri se encuentran tirados en esta céntrica esquina. Porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. Antes de un ciclón tropical, prepárate. Asegura puertas, ventanas y techos. Retira cables, ramas y objetos que puedan ocasionar daños o salir volando. No olvides embolsar y guardar bien tus documentos oficiales. Tener una radio, lámpara, baterías y botiquín de primeros auxilios, además de suficiente agua embotellada y alimentos no perecederos. Si tu zona es de alto riesgo, ubica un refugio cerca de ti y evacúa cuanto antes. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente
únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. A través del viejo recetario de su abuela, una joven redescubre sus raíces y los sabores únicos en El Sabor de mi Tierra, porque la sazón nos explica. Sereda, disfruta este emotivo viaje los viernes a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán. Yair Arturo Pérez Amador desapareció en la calle 5 de febrero, Colonia Santa Emilia, Poza Rica, Veracruz, el 17 de agosto de 2022. Joel Gómez Pacheco desapareció en la calle 5 Norte, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz, el 11 de octubre de 2010. Fiscalía General de la República. Y bien, después de esta breve pausa también le queremos compartir una opción para que usted visite el fin de semana, principalmente si le gusta el arte, ya que desde el día de ayer hasta el 27 de julio usted podrá encontrar una gran exposición. Tie Callejones Teatro José Peón Contreras, Beta Bijumpe Exposición Ucabae Fuera del Marco, creadores LGBTIQ+, Tiale Península. Claro, es una colectiva en el que confluyen 14 artistas, podemos ver grabado, pintura, instalación, video, por supuesto, en el que artistas de la comunidad artística de Yucatán lo que están procurando es demostrar toda esta riqueza que tienen respecto a los temas que ellos elaboran, ¿no? Lo que pretendemos precisamente es como que romper esquemas, de decir que no precisamente todos trabajamos temas de identidad, sino también hay artistas en el que tienen temáticas como muy diversas. El objetivo de la exposición tan beta es crear desde las márgenes y umas yaptalu límites Leili Ujekata tumen estructuras preestablecidas de arte. Y lo que queríamos hacer es esta revisión, ¿no? Empezó con un diálogo entre las obras del acervo, de hecho una de las primeras piezas fue la de Gonzalo Dávila, y de ahí nosotros fuimos como tejiendo precisamente ese tipo de temáticas que están girando en torno a la comunidad. Exposición Helao Cababe Fuera del Marco, Ukin Besic, en libertad, Tuchelupa hasta la Tukul, Yatal Abetic, más ya Balo. Exposición Hela, Hetiusta la Vina Ile, Taque 27 de julio. Yete Yochelo Luis Martínez, Mellana Hitiatula Klesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, la comunidad LGBTIQ+, también tiene otra gran exposición y aquí le vamos a presentar los detalles. La exposición Ucabae Fuera del Marco, creadores LGBTIQ+, Tiale Península, Betpajite Teatro José Peón Contreras, artista Fred, danos al Ojelvi, una instalación beta Ucabae Entre Flores y Hombres, Amapolas 2020. En esta instalación estoy hablando sobre el uso de sustancias y cómo puede llegar a ser nocivo para mi comunidad en específico, porque llega a ser muy normalizado dentro de ella. Yo trabajo con la metáfora de las flores y cómo las flores son como los hombres y las masculinidades. Dio instalación Ucat Ucanse, Biche Sociedad Huatulacle Maco Bobeslae, Ku Hatsutzico Sustancias, Cubético Lobitio. Vale más que antatie comunidad LGBTIQ+. Y busco entablar un cuestionamiento sobre lo que viene siendo cómo nosotros hemos normalizado el uso de las sustancias dentro de nuestra misma comunidad. Yo la artista Hela Uilpaja Bistulacle Balo Tanumaniti u comunidad Ancha Hubetic entrevistas Tijelas Maquilo. Yete Yochelo Luis Martínez, Mellana Hitiatula Klesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, el gran joven Daniel Mo nos tiene una actualización sobre la situación del TAP. Ya ve que desde el año pasado también se le estaba apoyando económicamente para que pueda ir a realizar su concurso, y bien, en esta ocasión también requiere apoyo de la ciudadanía. Por segunda ocasión, el bailarín Daniel Mo busca representar a Yucatán y México en el Mundial de TAP que se llevará a cabo en Praga en octubre.
Como saben, el año pasado Daniel fue seleccionado para el Mundial de TAP en Praga en 2024 y bueno, obtuvo el 4º lugar mundial en su categoría. Y regresando, ya comenzando este año, vuelve a concursar y lo selecciona nuevamente para participar en el Mundial de este año 2025. Para lograr este sueño, aún le falta recaudar 60,000 pesos, por lo que su mamá, Luz Vázquez, está llevando a cabo una rifa. Nos encontramos por ahora haciendo una rifa. El costo del boleto va a ser de 100 pesos y son 5 premios que vamos a estar rifando con un valor aproximado de entre 900 y 2,000 pesos cada premio. Entre los premios destacan un certificado de regalo de 1,500 pesos para una óptica, masajes de descarga de cuerpo completo, unas velas, entre otros. Los interesados en apoyar a Daniel a cumplir su sueño pueden adquirir sus boletos al 99 92 32 59 94 o consultar sus redes sociales, porque además de la rifa se planean hacer otros eventos para seguir recaudando fondos. Daniel quiere seguir preparándose para ser uno de los mejores bailarines del mundo. Me impresionó que otra vez me volvieran a seleccionar. Ahorita ya que tengo 13, tengo ya más nivel que el año pasado, pues creo que puedo ganar un mejor lugar ahorita. Debido a su talento, Daniel también fue seleccionado para participar en Bélgica en el Mundial de Ballet y el Show Dance de Italia, pero debido a que no cuenta con los recursos para ir a las 3 competencias, eligió la de TAP. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y también, si a usted le gustan todos los gatitos, no puede perder visitarse esta increíble cafetería. ¿Te animarías a compartir una taza de café o un frappé con unos cuantos michis? El día de hoy conoceremos la cafetería El Gato Félix. El negocio de Rocío Ríos ha generado popularidad entre sus clientes debido a que combina la experiencia de una cafetería con la compañía de michis. Los gatitos que traemos ahora, los bebés que traemos ahora, vienen, están un rato aquí, se suben, tenemos una oficina donde están temporalmente, se suben, comen, hacen del baño, chalala, y vuelven a bajar otra vez, a trabajar. A 6 meses de su apertura, el espacio apoya de manera responsable a michis de la calle y les ofrece una familia. Y queremos pues apoyar, ¿no?, a través de la cafetería esos gatitos, esos seres que no tienen voz, ¿no?, que la verdad tenemos que hacer conciencia para que no se multipliquen. Son chiquitos, ellos tienen que cumplir 4 meses para poderlos operar o que alcancen el peso indicado, ¿no? O si tienen algún mal, también. O sea, tenemos que esperar que se recuperen. Yo no entrego gatitos enfermos y gatitos no operados. Entonces tengo que esperar que se operen para poderlos ahora sí darlos en adopción. El espacio está diseñado para generar una sensación de confort y bienestar para todos. Sí, tenemos, si te das cuenta, tenemos juegos de mesa, y eso es lo que les encanta a la gente, ¿no? Que vienen, disfrutan su café, disfrutan de su gatito, juegan, y tardan, ¿no? Pues si te das cuenta es como que muy como de casa, como, no sé, un ambiente acogedor, ¿no? Eso es lo que me gusta, que la gente se sienta a gusto. La cafetería se ubica en la calle 48, local 5, de la Colonia Roma por Avenida Hidalgo. Es un espacio donde los asistentes pueden celebrar sus cumpleaños o realizar reuniones sociales. Con imágenes de Jorge Quimé, Alejandra Pérez, Tele Yucatán Noticias. Y bien, el próximo 19 de julio usted podrá encontrar nuevamente aquí en la ciudad la fiesta de la cultura colombiana. Arepas, bandeja paisa, tamales y empanadas son solo algunos de los platillos de la gastronomía colombiana que podrás degustar en la 6ª Fiesta de la Cultura Colombiana, que se llevará a cabo el 19 próximo en la Unidad Deportiva Dr. Oscar Hameken, ubicada en el fraccionamiento Vista Alegre. La fiesta es una festividad colombiana en el marco de nuestra independencia, que es el día 20 de julio de cada año. Vamos a encontrar gastronomía, una amplia gastronomía de diferentes zonas del país, mucha comida del Caribe colombiano. Un platillo típico que podrán probar quienes acudan a la fiesta es la lechona, un cerdo asado relleno que se elabora en todas las fiestas de este país.
El café colombiano también estará presente, así como artesanías, música en vivo, un show de salsa y de cumbia colombiana. 600 asistentes a esta fiesta que iniciará a las 12:30 y la entrada será gratuita. María Claudia Murgueitio dijo que en Yucatán viven alrededor de 2,000 colombianos que se dedican a diferentes profesiones y oficios. Hay profesionales de la salud, una gran cantidad, hay traumatólogos, oftalmólogos, pediatras, dentistas, también tenemos muchos psicólogos de muchas profesiones, abogados, bueno, en fin, y pues mucha gente que tiene emprendimientos. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y con esto nos despedimos, espero que siga disfrutando de esta mañana y sobre todo de este gran fin de semana, recordándole que en punto de las 3 de la tarde se puede conectar con nosotros para que le sigamos actualizando de lo que sucede en el estado. Mi nombre es María Bastarracha y como siempre fue un gusto informarle. Si bien recuerde también no cambiarle, que ahora vienen mis compañeros, los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Esto es Sistema Tele Yucatán. Muy buenos días, María, como siempre, qué gusto saludarte. Hoy es viernes 11 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Los Leones de Yucatán emparejan la serie, derrotan 12-10 a los Bravos de León. Además, el director de la CONADE, Rommel Pacheco, presenta los centros de excelencia de tiro con arco. Y también, la selección de natación artística de Yucatán realiza este jueves una exhibición en el estadio Salvador Alvarado. Todo esto y más, mucho más, este viernes en Deportes Tele Yucatán. El show de Chupiruli y Caramelo llega a Tele Yucatán. Disfruta de un programa lleno de diversión. El show que hará reír a todos los irises, igual que a las chichis más lindas, chuch. El show de Chupiruli y Caramelo por Tele Yucatán. Kansas, eres Ponzi, Kansas. Exageras, Caramelo. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Bienvenidos a la emisión número 1068 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, le agradezco su sintonía a través del 4.1 y le recuerdo que también nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. También estamos vía YouTube. Y aquí en el estudio, Antonio Lizama, como siempre, qué gusto saludar. Hoy jueves 10 de julio, ¿qué se conmemora hoy? Hoy, por ejemplo, que se dieron a conocer pues la construcción de estos 2 centros de excelencia de tiro con arco. Buenas noticias para Yucatán y también para Baja California. Bueno, eso no se conmemora, pero bueno, se anunció nada más el día de hoy. Pero también usted nos puede seguir a través de redes sociales. Recuerde que nos puede hacer en el Facebook, en @Deportes Tele Yucatán. También nos puede seguir en el ex Twitter, en @Deportes Tele Yucatán. Ahora, si se quiere comunicar vía telefónica con el señor Peniche o conmigo, ¿cuál es el número, mi estimado Mario? Ahí va a aparecer 940-7600 con 10 líneas. 10 líneas para que usted marque ahora mismo. Y vámonos a la primera nota. Es en relación al rey de los deportes, el béisbol. La garra melenuda. Los Leones triunfaron 12-10 ante los Bravos y empataron la serie. Los detalles. En otro juego de volteretas y que se definió hasta la última entrada, los Leones de Yucatán emparejaron la serie a un triunfo por bando al superar anoche 12-10 a los Bravos de León en el Estadio Domingo Santana en León, Guanajuato. En la apertura de la novena tanda, los melenudos ganaban por la mínima diferencia de 10-9. Sin embargo, en ese capítulo vinieron imparables productores de Jan Herby Solarte y Luis Juárez, que remolcaron par de carreras que asegurarían la victoria de la novena felina. El choque se volvió de toma y daca, donde los abridores pasaron a la historia y todo recayó en los bullpen relevistas de ambos equipos.
Además, de nuevo resaltó la figura del cubano Yadir Drake, quien en el segundo rollo conectó Grand Slam para de esta manera llegar a 100 cuadrangulares. Para este día, en el último de la serie, los Bravos mandarán a la lomita de las responsabilidades al estadounidense Aaron Shortwright, mientras que las Fieras anunciaron a Darío Agrasal. Bueno, dejemos al rey de los deportes, vámonos al tiro con arco, y es que esta mañana se anunció los centros de tiro con arco, precisamente centros de excelencia de esta disciplina. Esto lo anunció Rommel Pacheco Marrufo, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en colaboración con World Archery México, presentaron oficialmente este jueves la apertura de los primeros centros de excelencia de tiro con arco en las ciudades de Mérida y Tijuana, marcando un hito sin precedentes para el desarrollo del alto rendimiento y la formación integral de atletas en el país y el continente. Con una inversión superior a la de los 40 millones de pesos, este proyecto nace de la idea de posicionar a México como epicentro del futuro del tiro con arco en América, consolidando una estructura de formación, competencia e innovación deportiva de clase mundial. Los centros de excelencia de tiro con arco, que estarán ubicados en el complejo deportivo La Inalámbrica en Mérida, Yucatán, y en el CAR de Tijuana, Baja California, abrirán sus puertas en el mes de diciembre de este año. Ambas sedes contarán con instalaciones de primer nivel, campos de tiro avalados por la World Archery, clínicas de rehabilitación, gimnasios, laboratorios tecnológicos, salas de conferencias y más. A la presentación oficial de los Centros de Excelencia de Tiro con Arco asistieron Rommel Pacheco Marrufo, director de la CONADE, Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México, Laura Marmolejo Toscano, directora del Instituto del Deporte de Baja California, y Juan Carlos del Río, seleccionado nacional y atleta yucateco. Buenas noticias para el deporte del tiro con arco en esta conferencia de prensa que se realizó hace unos minutos en un hotel situado muy cerca de las instalaciones de Sistema Tele Yucatán. Precisamente platicamos con Gabriel Ramos, él es el presidente de la World Archery México, acerca de estos dos centros de gran nivel que van a estar tanto en Tijuana como en Yucatán, centros de excelencia. Bueno, el tiro con arco es un deporte que ha sido una prioridad para México, un deporte que ha dado resultados y que necesita un acompañamiento en el futuro para poder seguir siendo un deporte que dé resultados y que tenga a nuestros atletas compitiendo en el primer nivel. Para eso lo que estamos haciendo es trabajando de manera conjunta con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en una estrategia que nos permita tener más arqueros, más entrenadores y bien capacitados. Entonces estamos creando en esta estructura escuelas de iniciación, semilleros CONADE, escuelas de especialización, que serán entre 8 y 10 escuelas a nivel nacional, y 2 centros de excelencia. Estos 2 centros de excelencia, que serán Tijuana y Mérida, nos ayudan para que nuestros arqueros, como la selección A, en donde está Ale Valencia, donde está Ángela Ruiz, donde está Matías, donde está Juan Carlos del Río, puedan estar perfeccionando sus técnicas y puedan llegar al siguiente nivel, puedan ser competitivamente mejores y que además estratégicamente, geográficamente nos ayude para poder desarrollar el norte y el sur del país. Ese es el proyecto. En estos centros de excelencia ellos tendrán instalaciones tecnológicas, técnicas, clínicas médicas, lógicamente en la parte técnica y mecánica para los arcos, en donde pues cada uno de los atletas pueda tener todas estas instalaciones junto con los entrenadores para poder seguir desarrollándose. Nuestra meta es, bueno, tenemos que iniciar ya, iniciamos con este anuncio, nuestra meta es estar terminados en diciembre. Es un proceso de remodelación en donde instalaciones existentes como es Inalámbrica y como es el CAR de Tijuana ahora van a pasar al siguiente nivel, van a tener lógicamente una intervención en remodelación pues para poder tener iluminación, para poder tener instalaciones, baños, en la parte de lockers, ¿no? Una parte clínica para la parte de fisiatría, una parte para la
la tecnología en cuanto a los atletas, el uso de ciertos dispositivos, una parte física con un pequeño gimnasio solamente para tiro con arco, y nuestro cálculo es que esté terminado en diciembre y que se pueda empezar a utilizar. Bueno, ya aprovechando la visita del titular de la CONADE a esta ciudad, pues la delegación de natación artística realizó una exhibición allá en lo que es la alberca del Estadio Salvador Alvarado. La selección de nado sincronizado de Yucatán recibió esta mañana la visita de Rommel Pacheco Marrufo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien los felicitó y exhortó a seguir poniendo en alto el nombre de Yucatán y México en sus diferentes competencias. Esta misma delegación participó en la Olimpiada Nacional del presente año con sede en Guadalajara, Jalisco, y en donde el representativo yucateco obtuvo la cosecha de 8 preseas, de las cuales 3 fueron de oro, 3 de plata y 2 de bronce. En esta selección también está integrada por las sirenas Karen Estrada y Constanza Albornoz, quienes meses atrás obtuvieron 2 medallas de oro y 1 de plata en el Campeonato Panamericano Infantil celebrado en Colombia. Durante esta visita, además del yucateco titular de la CONADE, también asistieron Armin Lizama Córdoba, director del Instituto del Deporte del Estado, así como Wendy Mayor, directora técnica de la Asociación Yucatecos en Natación. Pues ya nos vamos, viernes 11 de julio, ¿hoy qué conmemoramos? Oye, por allá, hoy se conmemora 11, no sé qué. No, ayer me preguntabas, digo, te he visto que estás muy activo en lo que se conmemora cada día. De eso, no, hay que traer el librito y vamos entonces a dar la conmemoración del día para la próxima semana. Dígame. Es el que sabe de historia. Más sí, que claro, yo. Por supuesto, pero dígame, ¿qué me iba a comentar? No, oye, te iba a comentar que ahí salió en un portal, el @deportes, que del ingeniero Gaspar López. Yadir Drake podría ser sancionado y no podría participar en lo que es el Mundial de Béisbol, que debido a ingerir sustancias prohibidas, se dice que pues por allá él las sustancias que ha ingerido es precisamente para una cuestión médica, pero por allá se dice que no, así que está en duda si participará o no con Cuba Yadir Drake y podría ser suspendido hasta 3 años. Vamos a ver en qué para la investigación. @deportes, decimos el comienzo. Muy bien, vamos a ver en qué para la investigación. Digo, finalmente, si hay o no alguna sanción, puntualmente cuando el organismo lo dé a conocer, bueno, lo estaremos platicando en esta emisión. Que afectaría únicamente en el Mundial de Clubes, dice, nada que ver con Liga Mexicana o con Leones. Son diferentes parámetros, pero bueno, hay que esperar de cualquier forma la información oficial de que si hay o no hay alguna sanción. ¡Nos vamos, señor Antonio Lizama! A nombre de todo el equipo, gracias. Nos vemos a las 3:50 de la tarde. Déjame preguntarte algo. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Si aún no decides, acompaña a Ara Betke a explorar la belleza y los encantos de increíbles destinos turísticos. Descubre nuevos lugares. Cada lunes a las 5:30 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. ¿Te has preguntado qué opinan las niñas y los niños sobre los temas de actualidad? Descúbrelo en De Rebote, un espacio donde ellos comparten ideas y puntos de vista sobre temas de interés común.